querido hermano, en que cuando Dios establece algo, hay que obedecerlo. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, cuando Dios establece algo, es para obedecer la palabra. Es allí el pecado del hombre. Cuando el hombre se ensoberbece y quiere hacer su voluntad. Hay personas que dicen, es que eso no es pecado. ¿Y usted quién es para decir si es pecado o no? ¿Qué acaso usted es Dios? Pero cuando las escrituras nos dicen que es pecado, aunque la gente o el mundo diga no es pecado, si la Biblia dice es pecado, es pecado. Alabe lo que él vive. Si la Biblia establece que algo no se debe de hacer, pues no hay que hacerlo. Es que no se mira tan mal. Tal vez a sus ojos no se mirará mal, pero si la Biblia lo prohíbe, no hay que hacerlo. Y si Dios dijo, los sacrificios se van a llevar a cabo en un altar de bronce que mida 5 codos al cuadrado, es porque allí se debían de llevar a cabo. Y estos hombres se habían apartado de la palabra de Dios. Al igual que muchos siervos de Dios, si es que se le puede llamar siervo de Dios, porque el hombre después de que se aparta de las escrituras, ya no se le puede llamar siervo de Dios. Entonces esto era lo que estaba pasando en este momento. Y vamos a leer el versículo 15. No, vamos a terminar de leer la parte de abajo, del versículo 14. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. El pueblo no se había dado cuenta de que estaban llevando sacrificios y que estaban sus sacrificios siendo presentados de manera equivocada. Y mira el versículo 15 lo que dice. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esta era la conducta que tenían estos hombres. ¿A dónde lo quiero llevar? De que estos hombres tenían una conducta impía y eran los ministros que estaban al frente del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mi querido hermano, las escrituras nos enseñan de que para los postreros tiempos también iban a haber hombres soberbios, iban a haber pastores soberbios que iban a dejar a un lado las escrituras e iban a hacer su voluntad dentro de la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Yo qué es lo que le quiero decir con esto? De que usted tiene que discernir, mi amado hermano. Usted tiene que abrir sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales, para darse cuenta si su pastor en realidad lo está guiando, lo está llevando por el camino correcto. Usted tiene que entender si su pastor, mi querido hermano, lo está guiando con la palabra de Dios o lo está guiando bajo el pensamiento humano. Porque eso es lo que está pasando. Muchos pastores, mi querido hermano, comenzaron bien y ahora andan bien torcidos. Ahora andan bien torcidos, mi querido hermano, haciendo la voluntad de ellos y haciendo a un lado la palabra de Dios. Hay que reprender al diablo, mi querido hermano. Este libro llamado Biblia fue dejado para que usted y yo lo pongamos por obra. Gloria al Señor. Para que lo pongamos por obra. Pero ahora vemos pastores haciendo su voluntad. Ahora vemos pastores de que ellos se han tomado el derecho de ejercer su voluntad dentro de la iglesia. Ahora vemos pastores de que ellos lo que quieren es manipular al pueblo con su autoridad, pero no con la autoridad que la escritura les ha dado. Porque la palabra de Dios nos da la autoridad, mi querido hermano, para poder hacer o no hacer dentro de la obra. Ahora vemos pastores rebeldes. Ahora vemos pastores, mi querido hermano, que ellos no se sujetan a la palabra y están exigiéndole sujeción al pueblo cuando que ellos no están sujetos a la palabra de Dios. Que no se le vaya a ir el gozo. Yo quiero introducirlo, mi querido hermano, y que usted capte la señal. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17.
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos habían llegado a un punto que tenían en poco las ofrendas que Dios había ordenado. Pero ¿cómo las menospreciaban? Haciendo a un lado el mandato de Dios y poniendo su voluntad por delante. Allí estaba el gran pecado de estos hombres llamados ofnifines. Que el Señor nos libre, mi amado hermano, de hacer nuestra voluntad en este caminar con Cristo. Que Dios nos libre de hacer nuestra voluntad, porque si nosotros nos llamamos cristianos, pero estamos haciendo nuestra voluntad, estamos caminando, mi querido hermano, así como a nosotros nos agrada. Yo quiero decirle en esta hora que en vano es llamarnos cristianos. En vano es llamarnos cristianos lavados por la sangre de Cristo, si no obedecemos la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a vivir una vida consagrada delante de Dios. Yo le quiero hacer un llamado en esta hora. Si usted es un cristiano tibio, si usted es un cristiano que no toma en serio la palabra de Dios, si usted es un cristiano que no conoce las Escrituras, usted corre un grave peligro, porque usted es muy probable de que esté siendo pastoreado por un siervo de Satanás y no se haya dado cuenta. Pero hermano, ¿cómo me puedo dar cuenta? Por medio de la palabra. Por medio de las Escrituras, mi amado hermano, nosotros nos podemos dar cuenta si el que está al frente, mi amado hermano, es un siervo de Dios o es un siervo de Satanás. Estos hombres habían usurpado, mi amado hermano, el lugar de Dios y se habían endiosado. ¿De qué manera se habían endiosado? Cuando el ministro que está al frente de la congregación pone este libro llamado Biblia a un lado y él decide hacer su voluntad, es allí en donde mucho pastor se endiosa y toma el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único, mi querido hermano, Dios es el único que puede establecer los parámetros para poder buscarle. Dios es el único que puede establecer los principios por los cuales el hombre se va a acercar a él. Y cuando el que está al frente de la congregación decide hacer oídos sordos a la palabra, si el que está al frente decide no escuchar ningún consejo, si el que está al frente decide hacer lo que él quiere, invalidando el mandamiento de Dios, ahí es donde nosotros podemos deducir o podemos asegurar que no es un siervo de Dios. Y de eso yo conozco a muchos que predican detrás de los altares diciendo sujétese a su pastor, pero nunca ellos examinan si en realidad ellos están sujetos a la voluntad divina. Ellos nunca se examinan si están haciendo la voluntad del Señor. Y mire lo que pasó. Dios estableció, mi querido hermano, matar a estos dos ministros de Dios. Se hacían pasar por ministros de Dios. Hermano, ¿qué quiere decir con eso? De que cuando el ministro que está al frente de la congregación se tuerce, el juicio de Dios es inminente, mi querido hermano. Tarde o temprano Dios va a derramar juicio sobre ese ministro. Y usted ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios enseña. Dios determinó quitar a este par de hombres perversos del liderazgo que ellos ejercían. ¿Por qué? Porque estaban llevando al pueblo por camino equivocado. Estos hombres eran hijos del sumo sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote y este hombre había puesto a sus hijos, aun siendo ellos perversos. Aun siendo ellos perversos, mi querido hermano. Me están mandando unos mensajes, vamos a ver. Bueno, luego lo leemos. Yo creí que tal vez podía ser respecto a la información que le pasé
al principio de la predicación. Bendito el nombre del Señor. Este hombre, Elí, en una ocasión le llamó la atención a sus hijos. Mire lo que les dijo. Estas palabras las dice Elí. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, les dijo Elí, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea que estaban llevando al pueblo por el camino equivocado, y el pueblo, sin darse cuenta, habían caído en pecado también delante de Dios, porque los sacrificios que presentaban no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es muy peligroso, mi querido hermano, usted que me está escuchando, esté siendo guiado por un falso ministro dentro de su iglesia, y lo que usted esté haciendo no sea agradable delante de Dios. Es muy peligroso. Es muy peligroso que su guía religioso ya se haya torcido y usted sea fiel con él, y usted le diga amén a todo lo que él dice y hace, simplemente porque se encuentra detrás de un altar. No, mi querido hermano. El hecho de que alguien esté detrás de un altar, eso no garantiza de que sea un siervo de Dios. El hecho de que se llame pastor, eso no garantiza de que sea un siervo de Dios. El hecho de que se llame evangelista, eso no garantiza que sea un siervo de Dios. Puede ser un siervo del diablo, y usted sin darse cuenta. Yo le hago un llamado de que usted examine, mi querido hermano, lo que le están predicando en su iglesia. No vaya a ser que el día que se presente delante de Dios le diga el Señor: no te conozco. No vaya a ser que el día que usted se presente delante de Dios, usted le diga: Señor, yo me congregaba en tal iglesia, yo era pentecostal allá en la tierra, pero el Señor le diga: pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca hiciste las cosas como yo las había establecido. Es muy peligroso. Usted como creyente corre un grave peligro. Esto es importante, mi amado hermano. El pueblo de Dios muchas veces pasa desapercibido, pero usted tiene que darse cuenta si en su iglesia le están predicando la verdadera palabra. Usted tiene que darse cuenta si en su iglesia le están hablando el verdadero evangelio, mi amado hermano. Esto es de vida o muerte, está su alma de por medio. No vaya a ser que así como este pueblo, usted esté en pecado por no estar haciendo las cosas bien delante de Dios. Este pueblo había caído en pecado, porque aquí lo dice. Mire lo que dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, dijo Elí, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El pueblo de Dios, según ellos, estaban presentando sacrificios de acuerdo a la voluntad de Dios, pero habían caído en pecado. ¿Por qué? Porque las cosas no se estaban haciendo conforme a lo que Dios había establecido. Y mire lo que dice el versículo 27 y 28 del mismo capítulo. Las cosas estaban mal en el tabernáculo. Habían dos hijos del diablo ministrando en el tabernáculo. Y el pueblo los reconocía como líderes. El pueblo los reconocía como líderes espirituales. Pero Dios, en su infinita misericordia, usó a un varón. No se sabe quién fue. Lo que sí sabemos de que fue un varón de Dios. Versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Vamos a leerlo de nuevo. Capítulo 2, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, no en la olla. Mire, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar,
¿Cuál altar? El altar de bronce. Y entonces, ¿por qué estos hombres estaban presentando los sacrificios en una olla o en un caldero o en una marmita? ¿Por qué lo estaban haciendo así? Porque eran hombres perversos, porque eran hombres soberbios, porque eran hombres que habían usurpado el lugar de Dios y estaban haciendo las cosas a su antojo, aplicando su voluntad, invalidando el mandamiento de Dios. El altar del holocausto, ese era el lugar en donde Dios había establecido para poder presentar los sacrificios. Y estos hombres lo estaban haciendo de una manera totalmente diferente. Es muy peligroso apartarse de la presencia de Dios. Vamos a leer el 28 porque este es clave. Este sí le pone la cereza al pastel. Y yo le escogí por mi sacerdote, hablando de Moisés. Dios visitó a Moisés estando en la tierra de Egipto. Moisés era descendiente de la tribu de Leví. Por eso, por la línea de Moisés, fue que vino el sacerdocio. Moisés tenía un hermano llamado Aarón. Aarón es el primer sacerdote consagrado, o fue el primer sacerdote consagrado para presentar los sacrificios a Dios. Y Aarón hizo sacerdote a sus dos hijos. ¿Por qué? Porque eran levitas. Eran de la línea de Leví. Y yo te escogí por sacerdote, dice, entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Este texto es muy claro. Dios usa la vida de este varón. No se sabe quién fue. Es un varón que su nombre no es revelado, pero sí sabemos de que Dios usó su vida de manera especial para entregarle el mensaje a Elí, para que corrigiese a sus hijos que estaban ejerciendo el sacerdocio en ese tiempo. Y le hace saber de que los sacrificios tenían que ser presentados en el altar, no a la manera de que ellos los estaban presentando. Y estos hombres pagaron un alto precio. Pagaron con su vida, mi querido hermano. Pagaron con su vida por haber pasado por encima de los mandamientos de Dios. Y yo quiero hacer un llamado a todo pastor, ministro de Dios. Si usted se ha apartado de las escrituras, aún es tiempo que se vuelva a Dios. Aún es tiempo que deje a un lado la arrogancia, pastor, y se vuelva a Dios. Es necesario que deje a un lado la soberbia y vuelva a las escrituras. Porque hay un juicio de Dios establecido para todos aquellos que se han apartado de las escrituras. Y vamos a leer el 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Cuando hablamos de hollar, estamos hablando de pisotear, de pasar por encima. Aquí continúa en el 29 este varón exhortando a Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? O sea, ¿por qué has pisoteado lo que yo establecí? ¿Por qué no te ha importado la ley que yo entregué a mi siervo Moisés? ¿Por qué no te ha importado? Que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Tremenda confrontación. ¿Por qué has permitido que tus hijos hagan esto? Este hombre, profeta de Dios, confronta a Elí. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios reprende fuertemente a este hombre Elí y a sus hijos.
Mire, mi amado hermano, el precio tan alto que estos hombres tuvieron que pagar. Estos hombres en una ocasión fueron a una guerra en contra de los filisteos. El pueblo de Israel se enfrentó en contra de los ejércitos de Filistea y Dios había resuelto matarlo. Dios había resuelto matar a estos hombres, a Ofni y a Fines, porque habían invalidado el mandamiento de Dios. Bendito el nombre del Señor. Mire, mi amado hermano, es grave y terrible cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Mire lo que sucedió, versículo 34. Y te será por señal esto, dice, que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Dios no quería la muerte de estos hombres porque la palabra misma de Dios da testimonio de que Él no quiere la muerte del que muere. Pero cuando el hombre se satisface en hacer su voluntad, la palabra de Dios es clara y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios determinó matar a estos hombres. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Mire lo que sucedió, mi amado hermano. Dios tuvo que matar a estos hombres. Por eso yo le exhorto, pastor, usted que está torcido de las escrituras, usted que ya se apartó de la palabra, usted que ya se llenó de soberbia y está haciendo su voluntad, tarde o temprano la mano de Dios va a caer sobre usted. Tarde o temprano, pastor, la mano de Dios va a caer sobre usted. El juicio de Dios va a caer sobre usted. Usted que está pasando por encima de las escrituras del Señor. Estos dos hombres murieron en un solo día. Se fueron a enfrentar con los ejércitos filisteos y cayeron a espada ese mismo día, esos dos hombres, a causa del pecado que estaban cometiendo. Y estaban llevando al pueblo por camino equivocado. Alguien pueda decir, hermano, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pues quiero decirle de que sí fue en el Antiguo Testamento y que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pero la palabra de Dios da testimonio de que para los postreros tiempos, aún en el tiempo de la gracia, habrían siervos malvados y obreros fraudulentos dentro de la obra de Dios. ¿A dónde lo dice? Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. La palabra de Dios nos advierte de que en este tiempo iban a haber pastores falsos, iban a haber evangelistas falsos, iban a haber ministros detrás de los altares, haciéndole creer al pueblo que eran ministros de Dios, cuando que no era así. Miren lo que dice aquí. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, pero no lo son. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire la palabra de Dios, qué clara y contundente es. Así que no es extraño, vamos a traducirlo en un lenguaje más claro, actualizado, un lenguaje del siglo XXI. Podríamos decir, así que no es maravilla que también sus pastores o el pastor se disfrace como ministro de justicia. Aquí lo está diciendo claro, mi hermano. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. Cuando dice, así que no es extraño, o sea, no es de maravillarse de que tengamos un pastor torcido en la congregación. No es de maravillarse, no es de extrañarse. Porque la Biblia nos enseña de que iban a venir pastores falsos. Iban a venir ministros falsos. Que iban a estar detrás de nuestros altares, predicándole al pueblo, mostrando argumentos como que si de veras fueran ciertos. Pero cuando nosotros conocemos las Escrituras, logramos entender de que no son ministros de Dios, de que no son ministros de justicia.
Hay pastores que están dentro de las congregaciones, están al frente de las congregaciones, haciéndole creer a la gente que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha sostenido, de que somos siervos de Dios, de que Dios nos llamó. Mi querido pastor, el verdadero llamado no consiste en palabras. El verdadero llamado no consiste en hacerle creer al pueblo de Dios que Dios lo llamó. El verdadero llamado consiste en predicar lo que la palabra de Dios dice. Grábese eso, pastor que me escucha. Lo amo tanto en el amor de Dios. Lo amo tanto y le hago un llamado a la luz de las Escrituras. Usted no tiene que estar convenciendo al pueblo que Dios lo llamó. Si Dios lo llamó, demuéstrelo aplicando la palabra. Es ahí donde se ve el verdadero siervo de Dios. Porque ¿por qué podemos ver de que estos hombres omnifines estaban torcidos y no eran siervos de Dios? Porque no estaban haciendo la obra de Dios conforme a las Escrituras. Por eso nos damos cuenta de que no eran siervos de Dios. Y Dios los tuvo que castigar. Pastor que me escucha, no permita de que la mano de Dios caiga sobre su vida. No permita de que los juicios de Dios caigan sobre usted. Humíllese. Humíllese y reconozca su error. Ministro que me escucha, humíllese y reconozca que está torcido. Reconozca que está chueco y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de usted misericordia y será amplio en perdonar. No es maravilla de que veamos pastores falsos, pastores que le están haciendo creer todo al pueblo, y me da tristeza que el pueblo dice amén, amén, pero en realidad el pueblo no sabe a lo que le están diciendo amén. ¿Por qué? Porque estos falsos ministros se han disfrazado como ministros de justicia y están llevando al pueblo por el camino equivocado, al igual que omnifines estaban llevando al pueblo por el camino equivocado. No permitamos, mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, ser guiado por un falso pastor. Escudriñe las Escrituras, escudriñe la palabra, y si algo no logró entender usted porque el mensaje es un poco profundo, hábleme, envíeme un mensaje, yo le doy mi número telefónico 562-991-9076. Mi número de WhatsApp es el mismo, más 991-9076 con área 562. Mándeme un mensaje, yo le puedo explicar un poco más a cabalidad la palabra de Dios, porque yo sé de que este es un mensaje un poquito profundo, porque tiene que ver con lo que es en lo tocante con el tabernáculo, y muchas veces hay hermanos que ignoran lo que es el tabernáculo, lo que es el mobiliario del templo, y se les hace un poquito difícil poder entender estos temas un poquito profundos. Pero yo quiero hacer un llamado a todos los ministros de Dios, de que nos detengamos. Deténgase usted que está torcido y examine su camino, porque un día usted le va a entregar cuentas al Señor de lo que está haciendo dentro de la iglesia. Y qué tremendo va a ser para usted que está llevando al pueblo por el camino equivocado. Estos dos hombres omnifines por un tiempo ejercieron en el tabernáculo y se hicieron pasar por siervos de Dios, cuando que no eran siervos de Dios. Y un día tuvieron que enfrentar la muerte y entregarle cuentas al Señor de lo que estos estaban haciendo con el pueblo de Dios. Y de igual manera, usted y yo un día estaremos delante de Dios, pastor. Pastor y ministro que me escucha. Un día usted y yo estaremos entregándole cuentas al Señor, y qué amargo será ese día si no hemos hecho las cosas a la luz de las Escrituras. Y usted, mi hermano, mi hermana que se sienta también, esto también va para usted. Porque si usted sigue a estos pastores torcidos, si usted sigue a estos pastores chuecos, usted también va a entregarle cuentas al Señor un día de lo que hizo. Y va a ser un día amargo para usted. Usted que todo el tiempo le dice amén a sus pastores, no tiene ni idea de lo que le está predicando y está yendo por el camino equivocado. Un día le va a entregar cuentas al Señor. Aún es tiempo, mi querido hermano, de volvernos al Señor, de volver a las Escrituras, de hacer las cosas como Dios nos las demanda en su palabra. Aún es tiempo. Le amo en el amor de Cristo. Le amo, le mando un saludo, le mando un abrazo.
en el amor de Cristo. Un abrazo con amor ágape, con amor genuino del Señor. Lo amo tanto, mi amado hermano, y que deseo que usted sea consolado, que usted sea edificado con la palabra de Dios. No permitamos que un falso pastor nos guíe. No permitamos que un falso ministro nos vaya mostrando el camino. Porque ese camino puede ser camino de muerte. Ese camino puede ser camino de perdición. Que Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Acaban de enviar peticiones los hermanos. Bendito el nombre del Señor. Aquí me han enviado una petición. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Aquí están mandando una petición. Vamos a estar poniendo esta petición delante del Señor. Y vamos a estar orando por la familia de mi hermana Lilian. Vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Él por su palabra. Y vamos a estar orando por las peticiones. Bendita la gloria del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nunca volverá vacía, Dios mío. Te pido, Padre eterno, que esta palabra haya sido de bendición. He predicado tu palabra, Señor amado, y lo he hecho para darte la gloria, honrándote siempre, Señor, porque tú mereces la honra. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor amado, y he predicado tu palabra para bendición mía y para bendición de tu pueblo, Padre. Dios Todopoderoso, te pido que aquellos que han recibido esta palabra, que los bendiga de manera grande, que los sustentes, Padre, ahí donde se encuentran, y que tu Espíritu Santo los acobije. Que tu Espíritu Santo los edifique, Dios mío, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Si hay algún enfermo, Padre, te pido que lo sanes. Si hay algún enfermo, te pido, Señor amado, que lo restaures, Padre amado. Aquí hay un hermano que ha mandado una petición, Señor, que ni él sabe qué es lo que está pasando. Lo traigo delante de ti, Padre eterno, te pido por su vida. Te pido, Dios mío, que en el nombre de Jesús reprendas toda actividad de las tinieblas en la vida de este siervo, de este varón que ha mandado esa petición. Te pido, Señor, que lo bendigas de manera preciosa. Te pido, Padre eterno, que derrames ricas y abundantes bendiciones. Y ahí donde está ese estorbo de salud, Padre eterno, restaura, Señor amado, restaura cualquier daño que haya en su cuerpo, Padre, en su salud o en cualquier área de su vida, Señor, restaura por misericordia, por amor de tu nombre, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, papá. Para ti no hay nada imposible. También traemos, Señor amado, de manera muy especial la vida de mi hermana Lilian y de su familia, Dios mío. Te pedimos por ellos, Padre. Te pido que los bendigas de manera especial.